Primera de Tesalonicenses capítulo 5. El verso que vamos a leer es el verso número 18, que dice de la manera siguiente: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenga la bondad de sentarse si usted en su casa se puso de pie para la lectura de la palabra. Y este día, mis amados hermanos, el tema que nos ocupará para saber qué es lo que Dios está hablándonos tiene que ver con el agradecimiento, que es a prueba de todo. Agradecimiento a prueba de todo. ¿Por qué hemos titulado el tema así? Espero que quede sumamente claro al final de qué clase de agradecimiento, que es a prueba de todo, estamos hablando. Como todos sabemos, o por lo menos los que estamos aquí en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es mañana. Y en los Estados Unidos es una fecha muy importante para todo americano, y hasta para los que hemos emigrado. Luego, al pasar de los años, nos sentamos también a la mesa y tal vez no comamos pavo, hay que admitirlo. De repente comemos otra cosa, pupusas, tamales, pero lo que sea, el punto es que nos envuelve ese mismo sentimiento de dar gracias a Dios por lo menos una vez al año en familia. Es una buena oportunidad para reunirse en familia. La historia no la voy a cubrir hoy, la historia de cómo es que nació esa festividad. Pasó, con los primeros pilgrims que llegaron, que fueron los que iniciaron sus cosechas. Los nativos les enseñaron a sembrar la tierra y luego dieron gracias por las cosechas. Y también es una celebración que se daba gracias por las batallas ganadas. Esto también es parte de la celebración. Entonces de ahí nace esta idea del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Se da gracias por las cosechas, por las victorias en la guerra, o se daba gracias por eso, y es así como nació. Ahora, es un día también que debe de observarse, y es mucho mejor si se observara con esa actitud todos los días del año. Es decir, que todos pudiéramos desarrollar este sentido de agradecimiento a Dios, no solamente el Día de Acción de Gracias, sino todos los años y todos los días del año, que pudiéramos tener una actitud, esta actitud de ser agradecidos, esta actitud de contar nuestras bendiciones. Demasiadas cosas se nos pasan por alto y las tomamos, como dicen en inglés, for granted. Las tomamos como que ya son un hecho. Sin embargo, es necesario, para poder disfrutar la vida tan difícil que a veces toca vivir, tener una actitud de agradecimiento. Es necesario vivir con esta actitud todo el año. El Día de Acción de Gracias, como dije, se agradecía por las cosechas, pero también por victorias que se habían obtenido en la guerra. Bajo esa premisa de agradecer en las victorias y cosechas, si esa es la premisa y si esa es la manera y por lo que se debería de dar gracias, quizás algunos estaríamos pensando si este 2020 sería un buen año para dar gracias. Para unos y para no sé cuántos, realmente dar gracias por el 2020 pudiera ser no muy apropiado. Sí, porque bajo esa premisa, celebrar el Día de Acción de Gracias este 2020 no se tendría que celebrar. ¿Por qué? Quizás usted esté de acuerdo conmigo, quizás no esté de acuerdo, pero este es el año donde muchos seres queridos pasaron a la presencia del Señor a causa de la pandemia. Hubo pérdida de empleo, hubo crisis financiera, huracanes en otros lugares. Y si yo le hago la lista de todo lo que ha sucedido este 2020, posiblemente no quedaríamos muy alegres como para celebrar y dar gracias.
porque la premisa es que se da gracias por una buena cosecha y por las victorias que se han tenido. Por eso digo que bajo esa premisa, obviamente agradecer este 2020 como que costaría un poco. Personalmente, yo estoy agradecido por fiestas como estas. Es decir, yo me siento muy agradecido con Dios porque en esta nación donde nos trajo el Señor, podemos tener un tiempo para agradecerle al Señor. Y aun cuando vivimos vidas ocupadas, podemos en algún punto, nosotros podemos definitivamente dar gracias, reunirnos como familia y tener un buen tiempo y reconocer que es Dios el que nos da todas las cosas. Yo estoy agradecido con esto. Pero ¿qué tiene Dios que decir en cuanto a este tema? Eso es lo que nos compete hoy. Fíjense que el escritor de Primera de Tesalonicenses es el apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad. Ser apóstol de la gentilidad para Pablo conllevó mucho sufrimiento, prisiones, naufragios, traiciones y muchas otras experiencias que el apóstol Pablo vivió. Y es este hombre el que escribe en Primera de Tesalonicenses estas palabras que hoy hemos leído. Esa palabra de agradecer en todo, de ser agradecidos en todo. Y Pablo tenía todos los ingredientes para deprimirse. Pablo tenía todos los ingredientes para amargarse, para vivir una vida muy amarga, para vivir una vida de resentimientos. Es decir, si hubo alguien en la historia de la iglesia que quizás tenía más razones para vivir amargado, era el apóstol Pablo. Quizás si alguien se podía deprimir de verdad, si alguien debió quizás hasta intentar el suicidio porque la vida como la vivió fue tan intensa y sufrió tanto, no hubo otro, quizás, bueno, murió decapitado para que usted vea cómo estaban las cosas. Pero esta es la perspectiva que Pablo tenía, los ingredientes para deprimirse, para amargarse, para vivir una vida de resentimiento. Pero ¿cuál era la teología del apóstol Pablo? Fíjese que en estos versos, si usted lee desde los versos anteriores, usted va a descubrir que Pablo da varios consejos, como unos 12 en total. Y dentro de los consejos que da, descubrimos su teología. Veamos qué es lo que Dios dice acerca de todo, de esto que hoy tenemos, de agradecimiento a prueba de todo. ¿Cómo es que yo puedo vivir una vida de agradecimiento? No solamente en las victorias, no solamente cuando las cosechas fueron buenas, pero estoy hablando de esa vida que puedo dar gracias aunque las cosas no estén como yo quisiera, cuando no son ideales, cuando la vida realmente está golpeando demasiado. Y como dice una canción por ahí de Jesús Adrián Romero, dice: a veces no es lo fuerte, sino lo tupido. Y a veces no ha terminado uno de recibir una noticia cuando viene otra, y son tantas dificultades. Veamos entonces qué es lo que Dios dice a través de este apóstol, que nunca se dejó vencer por nada. Y aquí viene algo importante, y es que yo quisiera que todos pudiéramos comprender este elemento, porque este es el meollo de todo este asunto. Es que yo estoy feliz con el Thanksgiving Day, con el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, y vamos a comer pavo. Pero ¿sabe algo? Yo tuve que ver qué es lo que el Evangelio decía acerca de esto. Y el Evangelio, lo que me enseña a mí, es que el Evangelio va más allá que esta gran actitud que es digna y es encomiable. Una actitud digna de imitar, es de ser agradecidos. Pero entonces yo me preguntaba: ¿y qué cuando la cosecha no fue buena? ¿Y qué cuando no han habido victorias? ¿Qué cuando lo que hemos tenido es un año de dolor, de tristeza? ¿Qué pasa cuando las memorias que tenemos son memorias de tristeza? ¿Cómo es? ¿Será que habrán familias que hoy en Thanksgiving estarán tristes alrededor de la mesa porque un familiar falta? Seguramente que sí.
Y entonces yo dije, la festividad en sí es maravillosa y hay que experimentarla y hay que vivirla. Pero yo les propongo algo todavía más excelente. Es esta actitud que el apóstol Pablo tenía en cuanto al agradecimiento que el evangelio nos da, que va más allá del simple agradecimiento, que va más allá de vivir sencillamente agradecido por las victorias. Es una actitud, una teología que Pablo tenía. Y en los consejos que él da, por ejemplo, veamos algunos de ellos. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, de amonestar a los ociosos. Esa es la parte de la teología de Pablo. De amonestar. Es como darle su jaloncito de oreja, ¿no?, a los ociosos, a los que no quieren trabajar. Es parte de la teología del apóstol y es parte de la enseñanza de la iglesia. En las iglesias no deberían de haber haraganes. Pero bueno, no voy a hablar, ese no es mi tema. El punto es que Pablo da unos consejos. Ese es uno. El otro que da es alentar a los de poco ánimo, que debemos de tener esa actitud también de alentar a los que con facilidad se desaniman. También dice que hay que sostener a los débiles. Hay que sostener a aquellos que son débiles en la fe, muchas veces débiles en la esperanza. Y es necesario siempre darles un verso de la Biblia, animarles. Habla también de ser pacientes con todos. Habla de no devolver mal por mal. Y también dice, vea, aquí vamos a encontrar cosas interesantes, porque dice que hay que estar gozosos siempre. El que está diciendo eso tenía razones para estar triste, pero él dice: estén siempre gozosos. Como que si el gozo, y no es como que si el gozo, pero realmente el gozo debe de atravesar por las circunstancias de la vida. Y otro día quizás vamos a hablar del gozo. Luego dice: orad sin cesar. Luego, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Habla de cómo uno debe de valorar la palabra de Dios, valorar las profecías en la iglesia. No menosprecien las profecías. Quizás algunos recordarán cómo el Señor estuvo hablando con profecía muchas veces, pero a veces decíamos: la misma profecía dice la hermana. No sé si ustedes quizás pensaron eso, pero cuando las hermanas o los hermanos, cuando el Señor los usa en profecía en la iglesia, a veces dicen como las mismas cosas. Y entonces uno tiende a decir: bueno, entonces la hermana quizás ya se le acabó la palabra, ya no tiene mucho que decir. Entonces por eso dice que, bueno, que se preparen, que oren. Pero mira, llegó la profecía, se cumplió. Casi todo el 2020 hemos estado dependiendo de una relación con el Señor muy personal. Y aquellos que no oraban, aquellos que no leían, aquellos que no buscaban al Señor como el Señor nos profetizaba, en este tiempo han sido doblegados por el pecado muchas veces. Pero dice: no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absteneos de todo mal, de toda especie de mal. Bueno, y esos son 12 consejos que da el apóstol Pablo. Pero el más poderoso de todos, y la más poderosa de todas estas sugerencias, palabras que Dios envía, es cuando el apóstol dice en ese capítulo 5, verso 18, el apóstol hablando le dice a la iglesia: dad gracias en todo. Muchas veces algunos lo leen: dad gracias por todo. De plano que hay cosas que no podemos dar gracias, porque aunque no podemos dar gracias por todo, pero sí podemos dar gracias en todo, en toda circunstancia. Yo he escuchado personas que al no entender esto dicen: gracias por el coronavirus, gracias Señor. No, nosotros no damos gracias por el coronavirus. Lo que damos gracias es que en medio de toda circunstancia, aun cuando hay coronavirus,
El Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha sustentado. Alabe al Señor por ello. A eso se refiere Pablo, porque dice que den gracias en todo. Y uno puede dar gracias en todo tiempo, aún en los tiempos adversos, aún en los momentos que no tenemos ánimo, porque en cada circunstancia Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Por eso dije, la más poderosa de todas estas es cuando Pablo dice: dad gracias en todo. Diferente a dar gracias por las victorias. Mire cómo el evangelio va mucho más lejos, porque la idea humanista es poder dar gracias por las victorias, por las buenas cosechas, pero el evangelio va más lejos. Bendito evangelio del cielo, porque el evangelio del cielo te capacita para poder dar gracias en todo tiempo, para poder tener una actitud de agradecimiento aun cuando hay sufrimiento. Alaba al Señor. Dice el apóstol: en todo den gracias al Señor, porque esa es la voluntad del Señor. Diferente a dar gracias por lo que nos gusta, diferente a dar gracias por las victorias, diferente a dar gracias por las cosechas. El evangelio te dice: da gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué la teología de Pablo contenía semejante declaración? Porque la persona que aprendió a dar gracias a Dios en todo son personas que no les asusta la vida, no les asusta la muerte, no les asusta la miseria, no les asusta el oprobio, no les asusta absolutamente nada, porque en toda circunstancia pueden dar gracias a Dios. ¿Por qué Pablo tenía eso en su teología? Porque la vida del creyente, mis amados, no es perfecta. El sufrimiento también nos hiere a nosotros. Miren algo importante: el que da gracias en todo tiempo logra ver la mano de Dios donde nadie la puede ver. Bendito el nombre del Señor. El que aprendió a dar gracias en todo logra ver la mano de Dios donde nadie más la ve. ¿Por qué? Porque es diferente. Es diferente estar dando gracias. Oiga esto. Fíjense que cuando alguien no agradece, se consume únicamente viendo las cosas negativas. Y cuando uno está quejumbroso, yo no sé los hombres, voy a hablar con ustedes, los hombres. Un día de esto estaba hablando con unos hermanos y yo les decía: mire, salir de viaje a un viaje donde la esposa no está completamente con ganas de ir, no lo intente. Porque todo lo que no vaya saliendo bien, tu esposa te va a decir: ya es. Y a veces no tiene que decir nada a ella, con la carita que pone, hermano. La mujer sabe qué cara poner, ¿verdad?, para hacer los pedazos a uno. Entonces, el que no es agradecido vive momentos donde lo único que ve es lo negativo. Pero aquella persona que da gracias en todo tiempo comienza a ver la mano de Dios donde nadie la ve. El apóstol Pablo en una ocasión estuvo solo en su primer defensa. Dice el capítulo 4 de 2 de Timoteo: en mi primer defensa nadie estuvo conmigo. Pero fíjense que parece que se está quejando, pero no se está quejando. En ese momento donde él está explicando los sufrimientos del apóstol, surge algo glorioso, y él dice: pero el Señor estuvo conmigo. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo descubrió que el Señor estaba con él por su actitud de dar gracias a Dios en todo. Es que cuando das gracias a Dios en todo, comienzas a ver en medio del caos la mano de Dios extendida a través de personas muy especiales que te rodean, a través de circunstancias que cuando no estabas agradecido no podías ver. No sé si me está oyendo, no sé si usted está recibiendo esto. Estoy hablando de Thanksgiving, esta acción de gracias. Pero el evangelio va más lejos. Esa acción de gracias que se mantiene en todo tiempo. Dios nos ha sacado adelante en esta pandemia. Y aquel que aprendió a dar gracias aún cuando estaba encerrado en su casa, aún ahí pudo descubrir las virtudes del evangelio sobre su familia, sobre sus vidas. Pudimos hablar más con nuestros hijos, pudimos compartir más tiempo juntos, pudimos
buscar al Señor como familia. Y hay tantas virtudes en el Evangelio que eso lo podemos ver los que damos gracias en todo tiempo. Fíjense que el que da gracias en todo tiempo desarrolla una adoración apropiada. Oiga esto es serio. El que aprende a darle gracias a Dios en todo tiempo desarrolla una adoración apropiada, porque qué terrible relación es aquella donde solamente se agradecen las cosas que nos gustan. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿será que hay cosas en las relaciones que a veces no nos gustan? ¿Será que hay un matrimonio que solo cosas bonitas tiene? Definitivamente que no existe. También hay cosas que no nos parecen. Pero las personas que agradecen en todo, esas personas saben vivir esos momentos. Aquel que da gracias a Dios en todo empieza a desarrollar una adoración correcta con Dios. En la relación con Dios es lo mismo que la pareja, porque empieza a darle gracias a Dios por todas las cosas, porque en todas las cosas el Señor nos está enseñando. Dice el Salmo: aún en la cama, mientras duermo, me enseña mi conciencia. Job es el ejemplo en la palabra que nos dice, recuerda cuando la esposa le confrontó diciendo: mira cómo te trata Dios de mal, ¿por qué no mejor lo maldices y te mueres? Job le respondió: ¿acaso? Vea la adoración correcta que tenía Job. Dios a alguien le está hablando. A alguien le está hablando. Porque demasiados creyentes tienen una adoración sesgada. Una adoración que solamente cuando les va bien levantan sus manos, adoran al Señor solo cuando les va bien. Pero esa adoración no es verdadera. La adoración legítima, la adoración apropiada, es aquella que cuando usted da gracias a Dios en todo, usted quizás está quebrantado y quizás no tiene ganas de adorar, pero usted sabe que Dios está haciendo su perfecta voluntad. Y usted levanta sus manos y se fortalece en el Señor. Ese es el agradecimiento a prueba de todo. Es un agradecimiento que no cambia porque la vida va cambiando. No. Un hombre de 80 años, mártir de la iglesia, fue llevado a juicio. Y aquel anciano, antes de morir, quemado en la hoguera, le preguntaron: ¿por qué no niegas al Señor Jesucristo? Maldícelo y salva tu vida, no te vamos a matar. Aquel hombre, con gallardía, con valor, infló sus pulmones para decirles lo siguiente: por 80 años he servido al Señor y lo único que me ha hecho es solamente el bien. ¿Por qué tendría que negarlo? Préndanle fuego a esto. Ese hombre murió cantando. Thanksgiving, bulletproof, a prueba de todo. Esta es una acción de gracias que en todo tiempo usted aprende a darle gracias al Señor. Job dijo: ¿acaso le vamos a dar gracias al Señor únicamente cuando vamos a recibir lo bueno? Recibiremos lo bueno solamente de Dios y no lo malo. Y la Biblia dice: y en todo eso no pecó Job. Job tenía como la adoración adecuada. Y sabe más, desarrollamos una adoración aun cuando el tiempo no es ideal. Desarrollamos una adoración más íntima, más real. Es una adoración que a veces nace del quebranto. Otra cosa que se desarrolla cuando das gracias a Dios en todo, se desarrolla perspectiva. Porque no solamente que empiezas a ver todas las cosas buenas en medio del caos, pero empiezas a crecer en perspectiva. Empiezas a darte cuenta que aún en medio del dolor, el Señor se está revelando a tu vida. El que da gracias en todo tiempo
vence lo invencible. Tome nota. El que da gracias en todo tiempo vence lo incomprensible, vence aquello que no puede comprender, pero como Él tiene una acción de gracias en todo tiempo tiene un deseo de darle gracias a Dios por todas las circunstancias. Así fue que venció Job el dolor de la muerte de sus hijos, la pérdida de sus empresas, la pérdida de sus casas, la pérdida de todo. Aquel hombre tenía una adoración correcta, una acción de gracias a prueba de todo. De eso está hablando Pablo. Pablo está diciendo: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Job venció lo incomprensible. Y el capítulo número 1 de Job, verso 22, dice lo siguiente: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos amados, un espíritu agradecido es una fuerza poderosa que Dios nos ha entregado. Un espíritu agradecido a prueba de todo, un agradecimiento a prueba de todo, es una fuerza poderosa que Dios nos ha dado. Porque lo contrario del agradecimiento es la ingratitud. Lo contrario del agradecimiento es la ingratitud. Es que la ingratitud aleja a las personas que te hacen el bien. La ingratitud minimiza el éxito en todo lo que emprendes. La ingratitud es imposible. Cuando eres ingrato, es imposible ver o desarrollar una verdadera adoración. Cuando no tienes un corazón agradecido, te deprimes con todo lo que te pasa. Cuando no tienes un corazón agradecido, todo parece gris, todo parece dañino y eres vencido por las circunstancias. Pero aquel que tiene un corazón agradecido y aquel que todo el tiempo está practicando, y agradecemos por cosas triviales muchas veces, y quizás la esposa con amor te sirvió la comida. ¿Sabe el hombre que es feliz? El hombre que es feliz es aquel que no da por sentado que la esposa tiene que servirle. Ese hombre es feliz, porque cuando la esposa le sirve la comida y aquel hombre le dice: mi amor, Dios te lo pague, gracias, ese hombre es feliz. Y esa esposa con alegría de repente le vuelve a servir más tarde. Los hijos que aprenden a tener esa actitud de agradecimiento constantemente, le sacan los mejores regalos a sus padres. Aleluya, les estoy dando los tips para esta Navidad también. Todos los jóvenes están felices porque les estoy dando un training, una capacitación ahí, ¿ah? Porque lo contrario al agradecimiento es la ingratitud. Realmente no podemos ser agradecidos únicamente en la bonanza, mis amados hermanos. Yo termino. No podemos ser agradecidos solamente en las victorias, porque eso, aunque está bien ser agradecido en la victoria y en la bonanza, en el momento de la dificultad te puedes hundir. Pero el evangelio va más allá, y el apóstol Pablo tenía una teología que lo hizo vencedor, y esa misma victoria es la nuestra. Y es cuando el apóstol dice: dad gracias en todo. ¿Cómo no iba a mantenerse gozoso aquel hombre? Es que sabe algo, lo que hace diferente a una fe viva, que lo hace diferente a una fe muerta, es el agradecimiento en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la tristeza, de la soledad, en medio del dolor. Pero ese agradecimiento solo puede venir de una teología sana, de que Dios está obrando, de que Dios nos está mostrando su deseo. Y esto, mis amados hermanos, de eso se trata, el agradecimiento a prueba de todo. Y hay gente que te va a decir: ¿estás agradecido? Sí. ¿Estás agradecido por esa enfermedad que te va a matar? No estoy agradecido por la enfermedad que me va a matar. Eso no es, ningún creyente debe de estarlo. Estoy agradecido en todo tiempo, aún en este tiempo de dolor. Ese es agradecimiento a prueba de todo.
Comencemos hoy a dar gracias a Dios en todo, y nuestra vida va a comenzar a ser transformada. Demasiada gente está atrapada en sus circunstancias y están esperando que todo esté bien para comenzar a dar gracias. Cambia esto en el nombre de Jesús. Cambia tu mentalidad hoy y comienza a tener lo que el Evangelio nos da, es que podamos ser agradecidos en todo. Descubriremos, si comenzamos a dar gracias a Dios en todo, vamos a descubrir un mundo maravilloso. Cuando empecemos a dar gracias, vamos a darnos cuenta que el Señor puede ministrarnos con mucha más facilidad. Muchas cosas no las vamos a comprender, pero vamos a agradecer a Dios en todo. En intimidad con Dios vamos a crecer si damos gracias a Dios en todo. Y tu intimidad con Dios va a crecer en esos momentos tristes. En los momentos tristes de un agradecido va a crecer, va a brotar, va a surgir una intimidad con Dios única. Tu cántico a Dios se convertirá en un río poderoso. ¿Sabían ustedes que las mejores canciones salen del quebrantamiento? Hay alabanzas que no has cantado todavía, con acción de gracias en medio del dolor. Prueba y te vas a dar cuenta que hay un agradecimiento que va más allá, y que esa prueba de todo, eso es lo que el Evangelio enseña. Lo que deprime a otros, te lo profetizo, lo que deprime a otros será el escalón de paz y de alegría para ti, porque tú serás agradecido, serás agradecida. Y en medio de tu dolor vas a poder ser agradecido, agradecida. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, yo quiero agradecerte. Quizás he estado concentrado solo en lo malo y estoy esperando que todo esté bien y que todo esté bonito para poder ser agradecido. Y quizás estoy esperando que las cosas sean perfectas para levantar mis manos al cielo. Pero dile: Señor, hoy quiero tener ese agradecimiento a prueba de todo. Hermano, abraza esta palabra que el apóstol vivió, y por eso es que fue victorioso. Y él dijo: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios.